Estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Me presento, yo soy Fabián Salazar Acevedo, seré su profesor de lengua y literatura en octavo básico. Quiero informarles que si tienen alguna duda o consulta sobre la primera guía de género narrativo, por favor me escriban a mi correo y de esa forma responder a sus dudas. Así que, sin más preámbulos, les dejo a continuación la cápsula pedagógica que trata el contenido de género narrativo. Estudiantes, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera cápsula pedagógica que tratará de repasar los contenidos vistos en la guía número 3 sobre género narrativo. Antes de ver los elementos principales de esta guía, tenemos que recordar qué es el género narrativo. Pues bien, el género narrativo es un tipo de texto que nos introduce a un mundo ficcional que contiene una serie de acontecimientos. Dentro de este espacio encontramos el narrador y los personajes que nos van contando la historia. Hagamos una síntesis y ejemplifiquemos. J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, nos introduce un mundo ficcional. En el caso es Hogwarts. Dentro del relato encontramos el narrador, que es la voz que nos va contando los acontecimientos y las acciones de los personajes. Como ya hemos definido lo que es el género narrativo, detengámonos en uno de los dos principales elementos, los personajes, que son seres ficticios que se encuentran durante toda la historia y que podemos caracterizarlos bajo su participación, evolución personal y complejidad. Por su participación nos referimos a que existen personajes principales que se encuentran mayormente caracterizados y son el eje central de la historia, y secundarios quienes ayudan a que el personaje principal cumpla su objetivo. Por otro lado, tenemos la evolución personal de todos estos personajes, que se caracterizan como estáticos y dinámicos. Dinámicos porque van cambiando a medida que evoluciona la historia, y estáticos que son aquellos que no cambian absolutamente nada. Por último, tenemos la complejidad de los personajes, que pueden ser planos o redondos. Redondos porque presentan una personalidad más elaborada, mientras que los planos presentan solamente una característica como personalidad. Recuerda que no solamente los personajes principales presentan una evolución personal, sino que también los secundarios, que afecta al relato a través de las discusiones y produce un cambio significativo en la historia. Como ya hemos hablado acerca del género narrativo, los personajes y sus características, tenemos que hablar del último elemento, que es el narrador, aquella voz que nos guía, nos sitúa en los acontecimientos y en las acciones que realizan los personajes. Estos presentan las siguientes características, como narrador omnisciente, aquel que sabe todo lo que pasa en la trama, tanto los pensamientos y emociones de los personajes, como por ejemplo en Crónica Una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ejemplo que se encuentra en su PowerPoint. Por otro lado, tenemos el narrador testigo que narra lo que le sucede a otro, como en el caso de José la Llorona. En un tercer lugar, tenemos el narrador protagonista, aquel que nos cuenta su experiencia en la historia, como pasa en el cuento de Universo Paralelo. En último lugar, tenemos el narrador de conocimiento relativo, que nos muestra un conocimiento parcial de la historia, como pasa en Hijo de Ladrón de Manuel Rojas. Como síntesis de esta cápsula pedagógica, tenemos que entender los siguientes puntos claves. El género narrativo contiene un mundo ficcional que se divide en una voz que guía la lectura, a la cual denominaremos como narrador, que también presenta diversas características, pudiendo ser omnisciente, protagonista, testigo o de conocimiento relativo, quien a su vez cuenta las acciones y los acontecimientos que le suceden a los personajes y que pueden dividirse bajo su importancia, evolución personal y complejidad. Estudiantes, recuerden que deben consultar la guía o el PowerPoint o este material creado para resolver sus dudas. En el caso de que aún tengan preguntas, por favor envíenmelas a mi correo personal que se encuentra en las instrucciones de la guía número 3. Nos vemos en la siguiente cápsula pedagógica.